¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, lunes 15 de diciembre de 2025. Estamos con don Álvaro Aróstica, don Carlos Hot. Chile tiene presidente electo. Se llama José Antonio Kast y es el presidente del país con mayor cantidad de votos en la historia. Se corta el clivaje plebiscito 1988. Por primera vez del retorno a la democracia va a gobernar los destinos de Chile, al menos por los próximos 4 años. Alguien, digo al menos porque puede que en 4 años más haya otra persona, a eso me refiero, que votó por el sí en el plebiscito de 1988 y que de alguna manera la fuerza política, de una u otra forma, sumado sus votos, es exactamente la sumatoria de lo que se obtuvo en el plebiscito del 4 de septiembre del año 2022. Solo, y aquí dejo abierta la palabra para Álvaro y para Carlos. Mauricio, se escucha mal y estás con mala señal. Ojalá que este gobierno que viene, que parte en marzo del 2026, gobierne 4 años y no como el gobierno de Gabriel Boric, que gobernó exactamente 6 meses. Es decir, entre el 11 de marzo del 2022 hasta el 4 de septiembre del 2022, cuando perdió el plebiscito constitucional de manera absoluta y totalmente estrepitosa. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a funcionar? ¿Republicano va a de alguna manera hacer carne esa cosa de los gestos cuando se juntó con Frey, el expresidente, cuando estuvo todo el tema de los radicales, eh, de amarillos, de demócratas, de la integración de Chile Vamos, un discurso más moderado? Vamos a ver qué ocurre, porque tal cual como lo hablamos la semana pasada, y hay personas que así lo siguen sosteniendo, José Antonio Kast tiene que ser duro, porque por algo se votó por él. ¿Cómo va a manejar eso? ¿Cómo va a ser ese gobierno a mediados de enero, tal cual como lo dijo en un punto de prensa después de votar en el día de ayer? Debiera dar a conocer su gabinete ministerial. ¿Quiénes van a ser parte de ese gabinete ministerial? ¿Van a ser políticos de fuste o van a ser más bien cercanos y técnicos? Ya hay dos ejemplos de que los cercanos y técnicos fracasaron. En el Piñera 1, cuando les cuelga el pendrive y era el gobierno de los mejores y terminó llamando, por ejemplo, a Evelyn Matei y Pablo Longueira a su gabinete. Y lo que pasó también con Gabriel Boric cuando llamó a personas que no tenían historia en las militancias de los partidos políticos o que tuvieran fuste político. Y miran lo que terminó, por ejemplo, la visita aquella de la entonces ministra del Interior, Isquia Siches a Temucuicui. Es un ejemplo nomás, hay muchos más. Entonces, la pregunta es, ¿se va a jugar por sus cercanos? ¿Se va a jugar por políticos nuevos? ¿Se va a jugar por personas que no son de partidos políticos? ¿O se va a jugar por estar junto a personas con mayor trayectoria política? Son varios los temas que puse sobre la mesa, reflexiones, opiniones, comentarios acerca de lo que se inicia en el día de hoy y que, por supuesto, se timbra a contar del próximo 11 de marzo. De aquí hasta ese día, José Antonio Kast es el presidente electo de Chile. Don Álvaro Oróstica, don Carlos Hot, ustedes con la palabra. Ya, eh, parto yo. Bueno, junto con saludarlo, me imagino que hay mucha gente que está contenta con el resultado de la elección del día domingo. Eh, Hartas cosas. Bueno, Felipe nos dejó ahí una pregunta, nos dejó hartas preguntas abiertas. Espero poder respondérselas. Eh, Creo que José Antonio Cast es un gallo que a lo largo de su carrera ha demostrado eh, tener un norte y tener un objetivo.
creo yo. Eh, Pasó de todo en estas campañas, se hicieron de todo. Eh, Creo además que tiene una tremenda responsabilidad porque a su espalda tiene una coalición de partidos eh, poco, poco común, ¿ya? Porque básicamente partió con, con elementos políticos de partidos, podríamos decir, o catalogarlos un poco como eh, un poquito fuera del espectro común. Se dio una elección bastante particular. Eh, en lo personal creo que hubo de todo, cosas buenas, cosas malas, cosas que yo creo que va a haber que revisar también para una próxima elección. Sin embargo, la fuerza de su idea, de su programa, yo creo que animó en muchas personas y por eso se dio el resultado finalmente de la elección. No pensé que con un porcentaje tan abultado. Si nos retrotraemos también a lo que fue la campaña del rechazo y de la prueba del rechazo, están, estamos llevando adelante hoy en día, estamos teniendo un resultado que probablemente se pueda extraer de eso mismo. Eh, Hoy en día tenemos una crisis tremenda en seguridad, tenemos una crisis muy grande en educación, tenemos una crisis muy grande en salud, tenemos una crisis muy grande respecto de la migración. Y, y por eso que recae una responsabilidad tan grande en el presidente electo, porque él, finalmente, los éxitos de su campaña durante todo este periodo, tanto de primera como de segunda vuelta, fueron eso, fueron hablarle a la ciudadanía que él tiene la, el equipo, la gente, la capacidad de poder sacar esos temas tan importantes que a todos nos preocupan, que a todos nos tienen un poco en vilo, adelante. No sé qué opinas tú, Alvarito. Sí, Álvaro, Carlos, te pido un favor, tu micrófono si lo puedes o aumentar el volumen o acercarte tú más. ¿Ya? Bueno, aquí Carlos Vamos, dio varios puntos, Álvaro. vamos a hacer un No sé arreglo si tú técnico. quieres ahondar en alguno de los puntos que dijo Carlos o quieres dar a conocer, digamos, tu sensación de lo que pasó y, por supuesto, de lo que viene, que es básicamente lo importante, porque, claro, efectivamente, Carlos ahí dice algo que es fundamental, creo yo, que es los problemas, las urgencias que tiene el país y que el gobierno del presidente electo José Antonio Kast se debe hacer cargo. Sí, difícil panorama a mi juicio. Creo que las dos alternativas que existían eran malas y vamos a tener por primera vez en la historia de Chile un presidente abiertamente pinochetista, lo cual es interesante porque me parece que es un sector de la derecha que no tiene vocación de mayoría y vamos a ver si esta candidatura se logra consolidar a futuro y si va a tener la capacidad de apertura para establecerse como una fuerza política fuerte y que pueda tener más candidatos o presidenciales a futuro y una mayoría quizás en las cámaras del Senado de Diputados. Eh, Creo que no va a ser un gobierno fácil, tiene muchos desafíos por encima. Carlos habló de la situación migratoria, de seguridad, también está esto de rebajar el gasto fiscal, pero no, yo creo que no existe certeza, porque bueno, gran parte de lo que pudimos escuchar en los debates, el candidato carecía de medidas concretas y en específico yo muy Se nos fue Alvarito, parece. Sí, sí. Tú estás yo no bien, tú estás sé, ahí, me Carlito, causa ¿verdad? curiosidad ver cómo se va. Ahí volviste, Alvarito. ¿Sí? Está bien. ¿Volví? Buenísimo. Sí, ahí está perfecto. No sé dónde quedé. No, quedaste en lo de las propuestas.
Que Sí, vamos a ver cómo materializa estas propuestas sin fondo, a mi juicio, como lo que comentaba de invitar a salir a estos migrantes, de reducir el gasto público por un lado, pero aumentarlo por otro, así que vamos a ver qué pasa mm, y vamos a ver qué va a pasar con el rol que va a jugar con la izquierda, porque no es lo mismo perder 1-0 que 10-0, y vamos a ver si es que surge por parte de la derecha alguna oposición. Yo creo que naturalmente va a existir una oposición dentro de la misma derecha y creo que sería muy bueno. Vamos a ver qué rol va a jugar Chile Vamos también, porque con esto Chile claro, Vamos claro. debería enterrarse porque ganó un tipo que hace 15 años que viene sosteniendo que tú eres la derecha cobarde y vamos a ver qué va a pasar. Claro, porque recuerden que José Antonio Cast irrumpe en la arena presidencial eh, cuando Sebastián Piñera es el presidente por primera vez y de alguna forma no reconoce su liderazgo. Tú podrás decir, tiene toda la razón. No, si yo no digo que no tenga la razón, yo estoy diciendo cómo irrumpe. Porque se generó todo un tema respecto a esta derecha más, comillas, moderna versus esta derecha más tradicional conservadora, ¿verdad? Y que fue quedando en el camino al alero de una derecha más liberal que lideraba, valga la redundancia, Renovación Nacional sobre todo, y Sebastián Piñera. Recordemos que el 2017 eh, la UDI ni siquiera hizo primaria, porque, o sea, no hizo primaria dentro de la UDI y mucho menos con RN, porque se daba por hecho que el candidato debía ser Sebastián Piñera. Estoy hablando de la UDI. Tú me dirás, sí, pero es que es parte de la derechita cobarde. No, no en rigor no, porque Pero en esa época el Partido Republicano no existía y la yo, UDI funcionaba de una manera distinta. Entonces, la pregunta es, creo yo, o una de las tantas preguntas, eh, ¿se va a cometer de nuevo el error que cometió Michelle Bachelet cuando le gana por paliza en segunda vuelta a Evelyn Matei y pensó que el país viraba a la izquierda? ¿Se va a cometer el mismo error que cometió Piñera 2 cuando 1 y 2 cuando creyó que porque ganó la elección el país giraba a la derecha? Y o va a pensar igual que Boric, que cuando ganó el plebiscito de entrada y ganó la elección presidencial, el país de nuevo giraba a la izquierda, porque hoy día, a la luz de los números, tú perfectamente bien puedes decir, oye, Chile giró a la derecha, saca un 60% cercano a eso, un poco más, poco menos, da lo mismo a esta altura, José Antonio Cast. Digo, da lo mismo en términos del número, no de la relevancia de que sea 60-40, espero se entienda, porque eso también es analizable. O tienes más del doble de los votos de primera vuelta que son prestados. ¿Cómo tú lees eso y cómo tú ejerces el poder con esos números? Porque, bueno, tú tienes un caudal ahí que administrar. ¿De qué manera se va a administrar? Se va a administrar en términos de que, sí, Chile giró a la derecha, o sí, hay una mayoría, pero esa mayoría hay que administrarla de manera correcta. ¿Para qué? Digo yo, a lo mejor estoy hablando de estupideces, Carlos y Álvaro. En 4 años más, el país no vuelva a girar a la izquierda, porque me imagino que José no, yo Antonio creo que Cast y también Chile Vamos y los más de derecha que no son de republicanos, pero que se plegaron rapidito en la noche terminada la primera vuelta, eh, quieran seguir gobernando. Porque me imagino que esa es la idea de aquí a 4 años más, que alguien de sus filas sea quien siga el trencito, digamos, la posta. ujú. Carlos. Mira, yo igual eh, quería, quería hacer una apreciación respecto de más o menos cómo nace el fenómeno CAST, porque yo recuerdo, o los antecedentes que yo al menos recuerdo en esta época es cuando
a José Antonio Cast se le invita a- por parte de la UDI a ser senador por la región de los lagos. ¿Ya? De hecho, yo conocí a José Antonio Cast en Osorno, tú sabes. No, sí, Ahí, está perfecto. Sí, lo que yo y digo es cuando ahí, él irrumpe presidencialmente. sí, es que para contextualizar lo mismo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre en esa elección? A José Antonio Cast lo bajan de esa elección senatorial, ponen a Iván Moreira en Osorno y a José Antonio Cast lo traen a una comuna acá, Santiago, si no me equivoco, a una, como senador, a una comuna, digamos, un tanto difícil para la derecha. Y José Antonio Cast pierde esa elección. Y ahí siento yo que empieza a generar, ¿no es cierto?, este pugilato dentro de la UDI y empieza a tomar fuerza el liderazgo de José Antonio Cast al nivel que obviamente forma su propio partido, forma republicano y irrumpe, ¿no es cierto?, en esa elección a la postre como candidato presidencial. Sin embargo, creo que, bueno, hay hartas cosas a considerar y creo que hay una responsabilidad bastante grande en lo que a su candidatura reviste, puesto que para poder proyectar hacia el futuro, como dices tú, que no sea solamente un gobierno de pasada, que sean 4 años y nuevamente en 4 años más esté cambiando el péndulo hacia el otro lado. O capaz que Eso, sí, Carlos, ¿ah? Porque no sí, sabemos, digamos, cuál es la sí, proyección que ellos tienen. No, imaginamos que sí, porque tiene cierta lógica, ¿o no? claro, es que yo creo que una de las cosas en las que él tiene que empezar desde el día uno a trabajar es en las expectativas de la gente, porque yo siento que hay mucha expectativa con su nombramiento, hay muchas expectativas respecto a tal vez eh, las sensaciones, lo que él ha recogido en su caminar por Chile. Entonces, siempre es bueno siempre es bueno, yo creo, reservarse un poquito. Creo que, en lo personal, creo que hay gente muy buena que podría hacer un gran papel dentro en algún ministerio, hay gente muy inteligente y muy capaz, en Republicana, en la UDI, en RN, eh, en general la centroderecha, en demócratas, que tuvo este coqueteo, digamos, con los ex DC, que creo que también marcaron un poco la pauta de lo que fue esta votación. Esta cercanía con el presidente Frey, con los radicales, digamos, que también tuvo un guiño. Entonces, creo que cuando él hace este llamado de gobierno de unidad, creo que lo hace en serio, por las personas que están al lado. Ahora, Pero cambia, pero si tú te fijas, Carlos, está perfecto, ¿ah? Pero si tú te fijas, cambia el discurso y cumple modestamente con algo que varios pensamos, no soy el único, y que se de alguna manera me eh, imagino para dónde se, va. no se comprobó porque eh, no se comprueba, a ver, ¿cómo explicarlo? Eh, no se comprueba, pero sí él se moderó y ganó. Sí, Muchos pensábamos que el presidente o presidenta electa de Chile iba a ser quien se moderara en segunda vuelta, ¿verdad? Y José Antonio Caz empezó a moderar desde antes incluso. Ahora tú me puedes decir, sí, pero no ganó por eso. Puede ser, pero sí, cumplió con esa característica. yo te encuentro razón en eso, Si tú, porque si tú, claro, porque él de alguna manera, mi querido Carlos, también creo, entendió que tenía que copar eh, el voto Matei y el voto Parisi rápido. Y si tú te fijas, por ejemplo, Alvarito también, eh, yo creo que el gran perdedor, además, por supuesto, de la izquierda y de Janet Jara, que ya lo vamos a hablar, digamos, de lo que viene para adelante de la izquierda, es Franco Parisi. sí, Porque nunca supimos cuánta gente votó. Ahora Franco Parisi, lo más probable, conociéndolo como es, porque le encanta jugar con las cartas marcadas,
va a decir, no, es que la encuesta que hicimos en internet era muy poquito. Entonces, el 80% que quería votar nulo y blanco era tan poquito que no se vio reflejado. No, compadre. Vales callampa como llamador de tus votantes. Porque tú llamaste y La pusiste convocatoria a tu lugarteniente, que se llama Pamela Giles, a decir que había que votar nulo y blanco, y José Antonio Cast en en las regiones donde Franco Parisi ganó, salió segundo en la primera vuelta, José Antonio Cast le dio guaraca a Janet Jara. Por lo tanto, yo hago una deducción muy simple. ¿Qué pasó con el llamado de Franco Parisi a votar nulo y blanco? Entonces, José Antonio Cast se transformó, te guste o no, en el candidato moderado de la segunda vuelta y fue el candidato más de centro de la primera de la derecha, porque tenía por un lado a Kaiser y por el otro lado a Matei, y yo creo que eso fue muy inteligente. Ahora, la pregunta de fondo es, eso del punto de vista de la estrategia de gobierno ahora, porque una cosa es la poesía en campaña y la prosa cuando gobiernas. ¿Eso lo va a hacer carne rápidamente en el gobierno? Porque si es así, yo creo que estuché y yo creo que se va por un tubo de bien. Pero yo no sé si eso va a pasar. No lo tengo tan claro, fíjate. es que, a ver, que yo al menos creo que yo coincido con gran parte. De hecho, una de las cosas que yo pensaba es que eh, la candidatura, al no ir la derecha a primarias, se podría establecer este parámetro para José Antonio Cast, digamos, de correr por el medio. Porque finalmente tú, por un lado, tenías a Johannes que recoge las ideas de la derecha más dura, por así decirlo, la derecha tradicional, y por el otro lado, tienes la candidatura de Evelyn Matei, que recogía, ¿no es cierto?, las ideas de la centro derecha, pero también a la parte de la centro izquierda que este gobierno particularmente se refirió muy mal o no los consideró tanto, porque a pesar de lo que nosotros pudimos observar en la campaña, muy personalmente creo que Janet Jara no convence a la gran mayoría de las personas de la centroizquierda y no se sentían muy cómodos apoyando a una persona del Partido Comunista. A pesar de que ella constantemente en los debates eh, indicaba o reforzaba la idea de que ella representaba un conglomerado de alrededor de 9 partidos. Pero es cierto que el reflejo de la votación no es ese. Yo creo que hay muchas personas que están un poco descontentos y haciendo una especie como de voto de castigo a la mala gestión de este gobierno, a la... Porque yo creo que una de las ideas principales, si bien es cierto, uno tiene que tener un sustento eh, político y un norte político, eh, creo que no logró convencer, no fue lo suficientemente profunda en sus ideas. Y ahora, José Antonio Cast, eh, al moderar su discurso, al tomar esta acción un poco más pausada, más reflexiva y un poco más amplia respecto a algunos temas, creo que logra conectar con ese votante que estaba ahí, como que en algún principio decía, no, ¿sabes qué? Este gallo nos va a quitar derechos sociales, le va a quitar derechos a las mujeres, y con toda esa campaña que fue bien fuerte respecto de la imagen y de lo que representaba, tal vez José Antonio Cast en la elección, en la elección pasada con Boric, que era mucho más fácil atacarlo, tenía muchos flancos abiertos. Y al tener a Johannes Kaiser por un lado y tener a Evelyn Matei por el otro, creo que cerraba mucho de esos flancos que lo dejaban un poco débiles y le daban un poco más de sustento a su discurso. Mm. Alvarito, Sí, vamos a ver qué pasa, porque
Sí, entendió Porque bien hay el hartas, rol que tenía que porque cumplir. hay hartas interrogantes, digamos, y está bien, Sí, porque esa es la gracia, digamos. sí, yo creo que Kaiser también supo, es que no por nada le quita 1.800.000 de votos en la primera vuelta, trescientos Claro. mil. Y, y claro, es podríamos decir que una especie de castigo a Kast, al menos en primera vuelta, de ese votante más duro, pero es difícil masticar este resultado, entenderlo, y también desde la izquierda. No entiendo por qué, por ejemplo, en comunas como, o en regiones como Atacama, históricamente de izquierda, gana hoy en día José Antonio Kast, pese a que la mayoría senatorial fue de Chicardini y Proboste, y por Y lejos. Proboste, claro. Ahora, eso ya, démosle una vuelta a la izquierda, no seamos tan ordenados, pero hagamos un poco de zapping, pero vamos digamos, al tema de la izquierda. Yo creo, y no sé qué piensas tú, Carlos o Álvaro, que prácticamente es calcado lo que pasa para el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, que fue 62-38, y esto fue más o menos 60-40. Eh, Claramente, y yo creo que eso desde el punto de vista de la estrategia, eh, José Antonio Cast entendió que a quien tenía que pegarle era al gobierno, porque en los debates a Janet Jara ni siquiera le hablaba a ella, ni siquiera la sacaba al pizarrón a ella, simplemente ocupaba un comodín que era tu gobierno, tu amigo Monsalve, tu gobierno, Su amigo Boric, Boris. tu amigo. Entonces, claro, porque yo vuelvo a insistir, si el gobierno del presidente Boric hubiese sido un gobierno que termina, digamos, su mandato cercano al 40-50% de los votos, ese argumento no lo ocupas tú, porque ¿cómo te voy a pegar con alguien que se supone que te está ayudando? Entonces, Claro, eh, yo, y hizo bien la pega. claro, Oye, entonces ahí Álvaro, lo que dices tú, bueno, ahí hay un elemento respecto a cierto descontento nacional hacia el gobierno del presidente Boric, pero no hacia dos figuras que tú nombraste recién, pero que a lo mejor el ciudadano, claro, son de izquierda, pero no la siente Boric. Todo lo que olía a Boric, todo lo que olía a Gabriel Boric, mayoritariamente el ciudadano lo rechazó. Pero en una de esas, Chicardini y Yana Proboste, el ciudadano las ve más locales. ¿Cachai? No sé, estoy haciendo una interpretación que no tengo ninguna data, pero ¿por qué una cosa y no la otra? Dices tú, bueno, porque tal vez, porque además estaba diciendo que la segunda vuelta iba a ser un plebiscito para el gobierno. Además de todos los atributos y virtudes que tiene José Antonio Cast, por favor, si aquí no nos perdamos. Pero tenías también esa, comillas, ayuda o handicap para Jara y ayuda para Cast. Entonces, ahí tú tienes que ir sopesando y bueno, y los números están ahí. Los números son lo que son y no lo que uno quiere o lo que uno cree, sino que es lo que aparece ahí y es el reflejo, creo yo, de esa situación. Y claramente, los votos de Parisi se fueron con Cast. No, tendría que ver los números, pero no te voy a decir un 100%, pero bien cercano a eso. Por lo tanto, el llamamiento de voto nulo y blanco estrepitosamente fracasado. Está Felipe Mujica ahí, pero bueno, se cortó. Eh, Tal vez eso, Álvaro, ¿o no? Digamos, ¿cuál es tu análisis? Sí, a ver, O tú crees que claramente digamos, es aleatorio lo que pasó? En tu yo región, creo me que, refiero a la región de Atacama. yo creo que no es aleatorio, mira. Parisi también gana la primera mayoría presidencial en Atacama. Así es. Y, y hoy en día, bueno, tenemos a José Antonio Cast, que gana con una mayoría importante, creo, en la región. Y es bien extraño. Cuesta masticarlo, de nuevo lo digo, porque yo me pensaba que íbamos a tener un porcentaje interesante de a lo menos votos blancos y nulos. Cuestión que no pasó. Y Parisi, que quizá a mi juicio también era un peligro para la democracia, que se consolidara, y este resultado me deja un poco más tranquilo.
porque da cuenta de que es una mayoría circunstancial nomás, que Me deja más tranquilo. Estáis preocupado que el llamado de la Pamela Giles y de la supuesta consulta, hasta que nunca subimos cuántos votaron, surtiera efecto. Está Luis Felipe Mujica, perdón Álvaro, que está con es una que les da conexión un cuerda. tanto inestable, entonces para que pueda hablar y nosotros seguimos acá. Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Primeros comentarios, si se quiere, de lo que pasó en el día de ayer y con un presidente electo. ¿Cómo está, Tocayo? Muy bien, pues muy bien. Tal como les dije, ya me tocó bastante primera fila, como es habitual, porque estaba ahí de apoderado, así que lo viví muy cercanamente, ¿Usted eh, podría ser mi apoderado, Tocayo? pero totalmente. Muchas gracias, muy amable. Estamos hablando del jardín infantil o de De qué lo que, de institución. todo, de De todo, de todo. todo, de todo, Ya, de todo. ok, ya, no hay problema. Cuente conmigo, no hay problema. Gracias. Así que no hay problema. La que define las comunicaciones. Bueno, ¿cómo va cómo ves, digamos, lo que viene de aquí en más? Porque ya igual hemos hablado acerca de lo que pasó, la campaña y todo, pero bueno, ahora hay que ver para adelante. Y vienen varias preguntas desde el punto de vista del gobierno, los nombramientos, se supone a mediados de enero, cómo hacer el involucramiento de Chile Vamos, qué tanto va a ser eso, eh, qué va a pasar con la oposición, lo alcanzamos a ver de alguna forma. Janet Jara, muchos dicen que con la votación que tiene, que, ojo, sacan, ¿cuánto? 15% más de la primera vuelta, que no es poco, pero igual es poco porque quedan al margen del 40%, con un porcentaje muy bajo comparativamente hablando con lo que ha sido la elección o las votaciones de la izquierda en Chile desde el año 90 en adelante. Igual nomás digamos, es la segunda persona con mayor cantidad de votos en la historia de Chile, porque bueno, elección con inscripción automática y voto obligatorio. Entonces, bueno, en fin, ¿cuál es tu sensación de lo que viene de aquí en más? Bueno, yo creo que esto es algo nunca en la vida había ocurrido que la derecha ganara en Chile con esta holgura. eh, y claramente esto es respuesta a un gobierno que fue de muy extremo en la izquierda y además con muchas eh, fallas. Eh, Así que obviamente eso lo cosechó muy bien José Antonio Kast y la derecha y consolidó esto. Ahora, ¿qué viene para adelante? Ojalá que lo sepan hacer, ojalá que, que efectivamente hagan un buen gobierno y que se amplíe este grupo a toda la derecha, que fue lo que participó en el 60-40 que estamos viviendo. Eh, Me da la impresión que está todo el sistema para que eso ocurra, pero nada te lo puedo asegurar. Claro, eso es como la sensación que uno ve, digamos, pero claro, sobre todo por los gestos, Tocayo, que hablábamos con Carlos y con Álvaro, que tuvo justamente el presidente electo cuando era candidato, cuando se reúne con Eduardo Frei, Ruiz Tagle, cuando recibe el apoyo de los radicales, cuando está todo el tema de demócrata, cuando, digamos, él rápidamente amplía, digamos, esa red de apoyo, porque el 60% de los votos de José Antonio Kast no son 60% de personas, de ciudadanos que se declaran de derecha. Yo creo que el 60% de personas que quieren cosas que José Antonio Kast de alguna manera representa esa necesidad o ese deseo de cambios en Chile, pero que va más allá de que tú seas de izquierda o que seas de derecha. Yo creo que es aún menos que eso, porque este 60% no es un apoyo a Kast. Hay un porcentaje muy importante que es un voto protesta a Boric o a la izquierda. Entonces, Claro, no es un voto de Kast, ¿ya? claro. Ahora, si es de derecha o de izquierda, claro, la verdad es que yo creo que de izquierda no lo es. Puede haber mucho de centro y de derecha. Ahora, también es cierto de que la irrupción de Kaiser
hizo de que Kast fuera bastante más centrado que lo tenían antiguamente pintado. Entonces, pero esto es un fenómeno que no solo en Chile, sino también en el mundo. O sea, esto no es solo una labor de Gabriel Boric, sino que el mundo ha ido entrando en razón que este sueño utópico de la izquierda es utópico. Y en general todos los gobiernos de izquierda radicales han terminado en cosas no buenas, en dictadura o en pobrezas muy grandes. O sea, y de hecho la pérdida de Chile de ser los leopardos, jaguares, fue cuando partieron políticas bastante más izquierdistas. La reforma tributaria fue fundamental para eso, y bueno, y también la reforma política que entrampó todo. Bueno, son cosas que ojalá esas lecciones se aprendan y que sean de texto de estudio y también de enseñanza para la población que entienda que las políticas públicas no son inocuas, pueden ser muy buenas o pueden ser muy malas. Y aquí podemos sacar varios ejemplos. Se nos une también el Guaso Pérez directamente del comando, ¿no, Guaso? Que está silenciado, Ahí sí, si ¿me puede pueden hablar. escuchar bien? Perfecto. Sí, la escuchamos perfecto. Qué bueno, bueno. Miren, dos cosas que no sé si ya las dijeron. Cervel, excelente. ¿Y por qué puedo decirlo? Porque me tocó participar en el desarrollo de un software para poder llevar el conteo de votos en línea de cada mesa del país. Y después de un par de horas podemos confirmar que es casi prácticamente idéntico a lo que Cervel comentó. Por lo tanto, una vez más, en felicitación a Cervel, que en tiempo récord cumplió con dar la información. Segundo, también aquí creo que hay que reconocer a los que no ganaron, al llamado al presidente, se mantiene el tema republicano, y creo que es muy interesante. Y desde acá les puedo comentar un poco que me ha tocado usar con distintos parlamentarios, diputados, concejales, alcaldes, y se ve un ánimo bastante de unidad, ¿sí? Cada uno de ellos en de bastante unidad, de buscar ojalá un país para todos sin división. Y ojalá que los que son de gobierno y van a ser oposición, realmente lo que dicen los discursos lo transmitan en los hechos, porque creo que Chile necesita un momento de paz y de poder levantarse como decía Luis Felipe, muchos años complejos. Creo que es la forma, dar la oportunidad a un grupo nuevo, mucha gente joven, la cantidad de gente que son más outsiders de la política, que han estado más lejanos, mucha gente joven, y eso también habla de una nueva política. Y bueno, hay que ver cómo esa gente joven aprendió tal vez de este mismo gobierno, de los errores que no hay que cometer. Y si no, bueno, desde aquí de Carta Ciudadana vamos a estar siempre vigilando cómo se comportan, porque creo que es súper importante la Sí, ciudadanía, y la ciudadanía fue muy importante. Sí, a ver si puedes mejorar tu señal, Mauricio, porque se entrecorta, pero te agrego una pregunta de lo que yo le pregunté a Carlos, a Álvaro y justo irrumpió Luis Felipe Mujica, que quedó un poquito en el aire, pero ¿cómo evitar algo que, vuelvo de nuevo al conteo, cómo evitar que cuando Bachelet le saca la cresta a Evelyn Matei, ¡ah! El país giró a la izquierda. ¿Cómo evitar que cuando Sebastián Piñera gana 1 y 2, Chile giró a la derecha? ¿Cómo evitar que ganó Boric? Chile giró a la izquierda. Y ahora ganó Kast por una amplia mayoría. Chile giró a la derecha. ¿Cómo evitar que el triunfo no se transforme automáticamente en que tu sector, o sea, que el país giró completo hacia tu sector? ¿Cómo moderarte y entender que el triunfo es más que un cheque en blanco, Es una es obligación. que va a haber más lupa sobre ti? Porque eso es claramente lo que pasó con los ejemplos que acabo de dar, digamos.
Totalmente de acuerdo contigo. Y lo que te comentaba un poco, en general, antes de que partiera la campaña, nosotros como nos ofrecer ayudar, vi bastante humildad y disposición a recibir a personas que no nos conocíamos. Nosotros tenemos ninguna relación con el Partido Republicano, cero. Y por lo tanto, creo, y lo que me han demostrado las personas que he conocido durante el día, se ve que entendieron eso. Yo creo que si mientras tengan humildad, y aquí hay gente, puedo decir que hay gente de demócrata, de amarillo, de Chile Vamos, de todo lo que era oposición. Me tocó conversar con la senadora Jimena Rincón, que estaba muchas veces en el programa, y le dije, ¿se acabó el sí y el no? Sí, que lo hablamos un poco después del 4 de septiembre. Espero, y ahí yo digo, creo que los chilenos, de una forma que creo que puede ser un gobierno no de 4, sino sea de 8 años, es que incluyan a personas que piensen distinto, no tiene nada de malo, mientras tengan las capacidades para el rol, y también que se cumplan, yo creo, algunas de las políticas públicas que CAS ofreció, y que es obviamente lo que le van a cobrar su gente, porque a diferencia de Gabriel Boric, no hay que mirar el menos ese 40%, el presidente Boric, pese a todos los desastres que pasó en su gobierno, nunca tuvo una baja de votación. A los gobiernos que han sido de centro-derecha, este es el primer gobierno de derecha, eh, claramente a los primeros porrazos, la encuesta lo pasamos de 50, como tú decías, Felipe, 55, pasamos al 30, y llegó hasta un 5, en un minuto, ¿te fijas? Entonces, creo que tiene que haber unidad. Es la única forma, incluir, más allá del sí y el no, como pasó en el 4 de septiembre, incluirlos realmente, que sean parte de ese gobierno, si que quieren, obviamente. Creo que ahí está la única posibilidad. Y también, cómo se comporta la oposición, porque si tienes una oposición trotskista, hoy día la gran diferencia es que hay un Congreso que creo que te puede permitir hacer más políticas públicas independientes de lo que te diga la oposición, que sí le pasó a otros gobiernos. Y ahí puede hacer los cambios reales que tal vez la gente los pueda sentir en el tiempo. Claro, pero ahora, ahora que hay cambio de mano de gobierno, no cambio de gobierno, sino que cambio de mano, eh, las oposiciones tienen ventajas y desventajas. Y una de las ventajas, bueno, depende, pero es que las oposiciones son reactivas al gobierno. Pregunta, pregunta. Esta oposición que va a ser gobierno, ¿verdad? No es exactamente, pero que va a ser gobierno a contar del 11 de marzo del 2026. Si hubiese sido un gobierno bueno, ¿habría sido como fue? Yo creo que no. Las oposiciones son reactivas al final. Y las oposiciones siempre son oposiciones. Siempre lo van a hacer. Es su rol. Ahora, si tú le quitas o le pones la espoleta a la granada, bueno, va a ser más difícil que eso explote. Entonces, vamos a ver cómo esa izquierda que pierde la presidencial, pero que tiene participación parlamentaria, se va a escuchar, se va a permitir que se sienten a la mesa, se les va a humillar, se les va a hacer la ley del hielo, Estaría lo más. se les va a recalcar la derrota, se les va a reflejar, se les va a restregar en la cara la derrota. ¿Quién va a ser? Es que ustedes dicen, no sé, si No, que no yo, sea. no sabemos, no sabemos. ¿Quién va a ser el líder o la lideraza de esa oposición? ¿Va a ser una oposición más dura o va a ser una oposición más moderada? ¿La oposición la va a liderar el PC? No creo. ¿La va a liderar el Frente Amplio? No creo. ¿La va a liderar el socialismo democrático? ¿Quién? ¿La van a liderar entre los tres? ¿Janet Jara va a ser la perestroika dentro del PC? ¿O a contar de mañana o desde hoy día mismo, Janet Jara desaparece de el espectro político? Muchos apuestan que sí, y si no, ¿y qué pasa si no?
Porque siempre hay que, no, mayoritariamente sí. ¿Y qué pasa si no? ¿Será ella? En una de esas no tengo idea. Entonces, es interesante el tema. Ahora, ¿qué pasa si ocurren discusiones dentro de la derecha que, perdónenme, pero desde el año 90 hasta ahora han ocurrido todas estas y todas estas más? Se llega a dar. ¿Y qué pasa si de algunos sectores de Chile Vamos le hacen oposición dentro del mismo gobierno a José Antonio Kast? Bueno, es lo que te Entonces, decía. son muchas cosas las que eventualmente pueden pasar. Y claro, va a depender de cómo tú te enfrentes, o más bien cómo tú administras el poder con los tuyos y cómo te enfrentas con los otros. Álvaro. Qué gran tan en vivo. Qué grande. Saludos a Buena, todos. buena, doctor. Buena, doctor. Sí. Vamos, Doctor a Acosta, ver, estaba pensando un poco. dentro del Me orden quedé pegado. público. Es que son hartas cosas las que dijo Felipe, pero yo Sí, creo sí. Espérate, que déjame, Carlito, voy contigo al tiro, pero Álvaro, para que no se Sí, nos quede dale, atrás. dale, Dale. Carlitos, que me quedé Ah, ya, dale pensando. tú, Carlito, entonces. Dale. es que, a ver, tú tienes mucha razón y aquí yo creo que compactar el grupo y tratar de aunar fuerza es clave para poder tirar, voy a usar un término, una jerga campesina, que para poder tirar la carreta, los bueyes tienen que tirar los dos con la misma fuerza, porque cuando uno de los bueyes tira más que el otro, se le empiezan a poner delicaditos los cachitos y ya no quiere tirar la carreta. Claro, Entonces, pero supongamos que nosotros vamos a hacer gobierno, Carlito, y no te interrumpo más. Nosotros cuatro. ¿Nosotros dependemos de alguien? A nosotros nos nos pondrían en un gabinete, en una subsecretaría, en un partido o en un grupo de personas, ¿alguien? No. Por lo tanto, entre los cuatro, ninguno de nosotros cuatro es Emilio Antilef, digamos que era el niño genio de la época de Asado Gigante, pero yo te aseguro que nosotros cuatro en una semana avanzamos en varias cosas. En varias cosas. El problema está en que la política funciona en otra clave. Y por eso lo que yo te nombré de lo que pasó antes, pasó. sí, no, sí, ¿Cachai o efectivamente. no? Lo que pasa es que empiezan también las luchas de ego y empiezan los roces internos. ¿Y quién finalmente quiere ser el líder de este triunfo? ¿Y quién quiere hacerse propio este triunfo? Y yo creo que este triunfo no es de nadie más que, vamos, del candidato, obviamente, que salió electo, pero también hay un elemento clave sí, a considerar que tal vez no se está tomando mucho en cuenta. Hoy en día eh, está muy en boga el tema de hablar de la batalla cultural. Y tú tienes bastantes exponentes de derecha, eh, Axel Kaiser, eh, particularmente con libros bastante controversiales, como el último, el de nazi comunismo. Entonces, que están entrando fuerte a la discusión, están participando hay varias voces que participan y exponen las ideas de derecha y defienden sus ideas en en distintos medios. Y eso obviamente también va generando que la población logre tener una visión distinta, con menos sesgo, digamos, eh, que esté adherida o que esté enquistada en el tema del gobierno militar. Entonces, creo que es súper importante tener esos personajes también en cuenta dentro de cómo van generando conexión con la ciudadanía. Ahora, para trabajar, obviamente tú vas a tener muchos brazos y, la, y particularmente lo que se formó para esta segunda vuelta incluye gente que tampoco tiene tanta cercanía con la derecha, que tratar de hacer como convivir a todos dentro de este programa, de este panorama, puede ser un poco difícil. Ahora, acá se establece algo súper clave dentro del discurso de José Antonio Cast, que es el gobierno de emergencia. Y yo creo que los que se salgan de este encuadre
es probable que no los consideren para trabajar en el gobierno, o trabajar, digamos, en pos de los objetivos que ellos mismos se plantearon. Entonces lo veo difícil, y yo creo que van a hacer un screening y van a pasar un sedazo muy fino con quienes se van a quedar trabajando, eh, tratando de ver el panorama Claro, completo. claro, porque la política, Álvaro y Mauricio, la política, a ver, ¿ustedes creen positivamente que, no estoy hablando de Eduardo Frei porque Eduardo Frei no cae en la categoría de político activo, ¿ok? Pero Jimena Rincón, gente de Amarillos, gente del Partido Radical, en fin, que anda pululando por ahí, ¿se habrían cuadrado con José Antonio Kast si José Antonio Kast no hubiese ganado la primera vuelta? No, probablemente. Segunda pregunta, ¿por qué crees tú que se acercan? Porque están buscando algo. Algo. Influir, un ministerio, una subsecretaría, algo. En política nada es a cambio de nada. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, mi querido Carlos, si tú no los incluyes, si tú no le entregas algo, te van a dar la espalda así. Así. Y van a hacer oposición. Pero al toque. Y tú dirás, oye, qué desgraciado. Bueno, pues así es la política. Sí, o sea, quien no cacha eso es porque no entiende nada. Entonces, a medida que tú empiezas a ampliar también, porque esto también es una trampa, tú a medida que empiezas a ampliar tu base de apoyo, básicamente los tuyos son tu núcleo. O sea, el votante Kast es el que sacó en primera vuelta. Ese votante no se te va a ir nunca. Nunca. Pero el otro es complejo. Por eso Bomba le decía, hay que saber administrar y hay que renovarse en el éxito. Administrar el fracaso, fíjate, no tenéis que administrar ni una hueá porque fracasaste, digamos, es como, tenéis que, todo lo que pase de ahí en adelante es éxito, porque ya fracasaste. Pero el éxito, administrar el éxito, Álvaro, es más difícil. ¿Ahora sí, Alvarito, o no? ¿O Sí. estáis lupeando de nuevo? Ah, no, ahora sí, dale nomás. No, mira, esto del Quedo rebaño, con un loop ahí, Alvarito. sí, no vaya a ser que yo encuentro que entre Chile Vamos y el Partido Republicano hay una relación un poco compleja. Esto es la derechita cobarde. Sí, Yo creo que José Antonio Kast va es a tener compleja. que tratar con pinzas, porque de lo contrario, no vaya a ser que esta derechita cobarde después del Congreso no te permita sacar adelante una reforma clave o te empieza a jugar el rol de oposición. Así que Y ojo con Perdón, personajes. ¿puedo hacer una y ojo cosa que con me queda poca personajes. pila para hacer un puro punto nomás? Ojo que hay personajes moderados que tienen un bolsón de votos y que tienen mucha injerencia. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, ¿vieron lo que dijo, no? Entonces, ahí, por eso hay que saber cómo. Guaso, dale. Perdona que se me acaba la batería y no quería dejar de decir lo siguiente. Mira, hay una cosa muy importante. Gran parte de la gente que votó nació después de los 90. Yo creo que la vieja escuela de los políticos, eso ya va quedando bastante en una lejanía. Los que uno podía ser los moderados, que eran los Frey, ese tipo de personajes en los que se había de izquierda, o en un minuto alguien de Renovación o de la UDI. Por lo tanto, yo diría los que están principalmente en primera línea son gente muy joven. Y eso también te puede ayudar a abrir puentes, porque efectivamente originan que no tienen esa mochila, esa universidad, por lo menos desde el sector que va a gobernar. Vamos a ver cómo esta gente joven también al otro lado, y yo creo que va a estar muy dirigida por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Me da la impresión que el Frente Amplio va a seguir dirigiendo, porque yo creo que todo el socialismo democrático quedó reducido a muy poco, salvo el Partido Socialista. Por eso digo, yo creo que no va a estar fácil la conversa de otro lado, pero también hay que pensar que hay gente joven que hay que dar la oportunidad, de gente joven, no que es joven en la política, sino joven en el sentido que no vienen con la mochila de los 70 que a todos muchos nos dañó,
y muchas veces nos dividía. Y por eso partí diciendo que Tomás Sigonay, que te dice que se acabó el sí y no en esta elección, es porque se repite una votación muy semejante, parecía, en que fue el 4 de septiembre, cuando más chilenos votaron por una opción que era totalmente distinta, y ahora es mucho más nítida, porque votaron por un candidato 100% de derecha, no votaron por otro candidato. Ahí puede tener votos de todo tipo, ¿cierto? Los que obligados votaron, hay que ver cómo fue el efecto del nulo y blanco, y también hay que ver después el análisis de los votos, dónde fue que ganó, es decir, dónde no ganó, o sea, si fue en el sector de gente de menos trato, de más necesidades, cómo se enfoca ese gobierno, te fijáis, porque de repente votan están ahí, y eso creo que todavía no hemos alcanzado todo a poder sacar esa data, así que nada, pues me quiero despedir, un tremendo abrazo al equipo, Ya, gracias por estar hoy día y nos vemos. dale, dale. Alvarito, Sí, también me podría pensar en otro tipo de cosas. Creo que vamos a ver qué va a pasar con Michelle Bachelet, por ejemplo, el liderazgo que va a ejercer en la ONU, si es que va a pasar algo con eso, si es que que, llega a ser secretario general, claro, que llega a hacerlo. Quedan claro. muchas cosas dando vueltas. Eh, yo creo que hay mucho por procesar. Todavía estoy como en Claro, por shock, por supuesto, decirlo así. es que son varias las cosas que tienen que ocurrir o que van a ocurrir o que no van finalmente a ocurrir Pero y yo claro, creo que va a ser también un gobierno de los expertos. Creo que hay un núcleo de los amigos de José Antonio Kast que son muchos economistas, muchos abogados, y creo que esa va a ser como su base central, más gente joven y gente con mucha expertise, sí, mucho claro, porque técnico. tú igual eh, tú necesitas tener cierto gallito. Yo siempre lo dije modestamente, Carlito, me cito a mí mismo. Eh, eh, Camila Vallejo se mantuvo, pero se mantuvo no porque es Camila Vallejo, se mantuvo porque Camila Vallejo es una militante comunista y los comunistas se preparan toda su vida para llegar al Estado. Isquia Siches duró menos que un candy, porque Isquia Siches no estaba preparada y porque además no había un partido detrás de ella. Y te vuelvo a insistir, si Carlos Hott es militante del Partido Republicano y Álvaro Aróstica no es militante del Partido Republicano, Carlos Hott, independiente de sus capacidades, va a durar más que Álvaro Aróstica. Te guste o no te guste. Y yo no estoy hablando de capacidades, no estoy hablando de habilidades, no estoy hablando de capacidad profesional. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de quién va a durar más. Y tú necesitas tener muñeca, porque es súper fácil destacar entre los tuyos. Pero cuando tengáis que ir al desierto a pelear con lo otro, tú tienes que tener experiencia, tienes que tener muñeca, tienes que tener sapiencia, tienes que tener capacidad. O sea, con todo respeto, ¿ustedes ven a Johannes Kaiser siendo mediador de algo? No, porque él está, digamos, el puesto de él en la cancha es otro. Ahora, capaz que lo tienen a los Leones, pero le va a ir mal. Pero no podéis poner un 9 atajada en los finales. Pero si tú lo pones en una cosa que sea mucho más, digamos, que no requiera de eso, seguramente le va a ir muy bien. Pero seguramente, si yo no estoy, por favor, que no se entienda que no le veo capacidades. Todos tienen capacidades y todos tenemos capacidades en la vida, sobre todo cuando te gusta algo, ¿verdad? Pero, pero tú tienes que tener muñeca, pues. Tú tienes que tener muñeca. O sea, eh, ¿ustedes vieron en algún momento alguien de extrema izquierda negociando algo? O sea, de hecho, el Partido No, Comunista se bajó porque, de la, no de la mesa. porque, claro, porque tú tienes que buscar a ciertas personas, tú tienes que Pero tener algo, ciertas características. algo que le enroscaba mucho es que cuando pasó lo del estallido,
y vino esta mesa de diálogo, finalmente se bajaron los dos extremos. El Partido Republicano no quiso sentarse a la mesa y el Partido Comunista tampoco, porque sentían que no tenían nada que negociar. Salvo Entonces, que tú te reconstruyas, claro. pero no pasó. Ahora, hay algo importante que tampoco no hemos tocado mucho, es que vamos a ver cómo se viene la calle también, pues. Cómo se viene la calle en este nuevo gobierno que asume el 11 de marzo. Eh, Ahora, la visión de la gente, o al menos lo que yo he podido sí, en conversaciones y que uno ha podido palpar, digamos, en conversaciones informales con amigos y todo, siento que la gente en esta parada, no sé si va a comprar discursos como los del 18 de octubre. La gente No, está muy, claro. la gente está Sí, mucho más claro. informada y finalmente yo creo que una de las cosas también en la que decanta el resultado de esta elección es también que hubo un proceso tremendamente doloroso para el país, tremendamente complejo, tremendamente dañino, y que finalmente lo que se buscaba a través de ese proceso no se logró y no se consiguió nada. Todo lo contrario, se produjo un retroceso. Por eso es Y que, eso, por eso es que lo que tú dices, claro, la energía no está con eso, pero no nos hagamos trampa en el solitario. Tenemos que ir despidiendo ya el programa. No nos hagamos trampa en el solitario, Carlito. no, por supuesto. No. ¿Por qué? Porque saca la consecuencia del estallido, que es muy importante, por cierto, sino que al origen, o más bien los problemas que aparecían, los problemas existen y siguen existiendo en Chile. Entonces, no le, no digamos que si hay de nuevo un estallido va a ser porque el gobierno es de derecha. Eso es un No, facilismo. es que por Lo eso que te hay que decía, hacer es que la clase política se haga cargo de esos problemas y y que empiece a buscar soluciones a esos problemas. exactamente, es que por eso ¿Cachai o no? era lo que te decía al principio, Felipe, respecto de las expectativas. Las Exacto. expectativas que tenía las expectativas que genere la gente, sobre todo la gente que votó por el presidente electo, cómo las va a resolver y cómo esto, en la celeridad que lo resuelva y en los tiempos, porque partiendo de los 6.000 millones de dólares que iban a recortar, eh, dónde los va a recortar, qué es lo que se va a hacer, ya que todavía hay una duda. No nos olvidemos que todavía no se vota la ley de presupuesto. O sea, todavía no. Ahí Así estamos. es. Bueno, tal cual como lo decía Álvaro, sin decirlo Carlos lo dice igual, noticia en desarrollo, esto recién comienza respecto a lo que se viene en adelante, pero claro, la cosa va a bajar un poquito en términos de, porque ya tenemos presidente electo, digamos, y ahora viene la Navidad, el Año Nuevo, las vacaciones y todo, pero hay muchas interrogantes que quedan ahí en el aire y vamos a ver cómo se van resolviendo o ni siquiera resolviendo, sino que en una de esas algunas de las interrogantes que nosotros tenemos no van a ser importantes para la nueva administración y la nueva administración tal vez va a preferir resolver otras cosas primero o definitivamente tiene otras prioridades. Son hartas las cosas que hay que ver y tal cual como lo vimos acá durante poco más de una hora, puras preguntas, ¿no? Hay más preguntas que respuestas porque, claro, ya se resolvió algo, que es muy importante, por cierto. ¿Quién va a gobernar? José Antonio Caz, listo, perfecto. ¿Y qué viene de quién más? Eso es lo interesante. Álvaro Aróstica, estuvo Luis Felipe Mujica, estuvo Mauricio Pérez, Carlos Jot, Muchas Alvarito gracias. Álvaro, un abrazo. Que lo pasen bien. Igual,